espectroscopía atómica hay una primera etapa que llamamos etapa de atomización. La atomización se puede dar, por ejemplo, en una llama, se puede dar en un horno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos como resultado de esa etapa átomos en estado gaseoso. Esos átomos pueden absorber la radiación monocromática de una lámpara de cátodo hueco y entonces si medimos cuánta radiación se absorbió, estamos en una espectroscopía de absorción atómica, o los átomos pueden absorber esa cantidad extra de energía para llegar al estado excitado y posteriormente desexcitarse por emisión de radiación electromagnética, entonces estamos en una espectroscopía de emisión atómica, ¿sí? Aquí hay una diferencia entre la espectroscopía de emisión atómica, sí. Los átomos en estado gaseoso pasaron a átomos en estado excitado por absorción de radiación a través de la misma llama que los atomizó. Entonces, en la espectroscopía de absorción sería una espectroscopía de emisión atómica. Mientras que, si esa excitación de los átomos se produjo a través de una fuente de radiación monocromática, como por ejemplo podría ser un láser, entonces estamos ante una espectroscopía de fluorescencia atómica. Acá se ve el diagrama de niveles de energía para el átomo de sodio. Recuerden que el último electrón del átomo de sodio ocupa el nivel 3s. Por eso S sería el nivel energético 0 o el nivel energético que denominamos nivel basal, que es el nivel energético de menor energía. A partir de ahí, ese sodio, ese electrón, puede absorber energía para pasar a otros estados energéticos mayores. Que, bueno, después del 3S vendrá el 3P, el 4S, el 4P, el 3D, y así sucesivamente. Y cada una de esas transiciones desde el 3S a un nivel energético superior estará asociado a un nivel de energía, a una cantidad de energía definida. Una aclaración que me parece válida, fíjense por ejemplo el nivel 3P. Ustedes saben que un orbital P está formado por 3 suborbitales y pueden entrar 6 electrones. Acá se ve como si fueran 2, pero en realidad esos 2 escaloncitos que dibujaron son diferentes niveles energéticos que pueden tener los electrones que van al subnivel P, ¿sí? Pero no quiere decir que la forma de este orbital P sea distinta a la que ustedes ya conocen. Simplemente es que entre los electrones P hay 2 estados energéticos muy parecidos, pero con ligeras diferencias. Y por eso se hacen esos 2 escaloncitos y si se fijan bien, cada una de esas transiciones está asociada a una cantidad diferente de energía. Y eso indica esa diferencia en la energía de cada nivel. Acá podemos ver que para un estado atómico también existen estados de triplete y estados de singulete. Y que esos estados presentan diferencias en la cantidad de energía a absorber. Como igual que para las moléculas, el estado de triplete, el correspondiente estado de triplete tiene menor nivel energético que su análogo en el estado de singulete. También podemos ver que a la derecha se ve el espectro de un ion magnesio, ¿sí? La diferencia entre los espectros de los iones y los espectros de los átomos es que la cantidad de energía necesaria para producir una transición es distinta, ¿sí? Por lo tanto, los iones magnesio tendrán sus propios espectros de absorción que serán distintos de los átomos de magnesio. Para nosotros, la presencia de iones, la formación de iones, en una etapa que seguida a la etapa de atomización, termina siendo algo desfavorable porque reduce la cantidad de átomos magnesio y por lo tanto reducirá la sensibilidad de esta determinación.
Se pueden ver espectros atómicos, como vimos, tanto de absorción como de emisión atómica o de fluorescencia atómica, a donde el aspecto estaría relacionado con una línea de absorción o de emisión, una línea muy estrecha, debido a que la cantidad de energía absorbida es necesaria para producir ese salto entre el estado basal y el estado excitado. Pero lo que se puede ver es que en la práctica esa línea no es tan angosta, que existen ciertos factores que provocan ensanchamiento de banda, de manera que en la realidad la línea atómica tiene un perfil, una especie de perfil gaussiano, mucho más angosto que el perfil que presenta una línea de absorción molecular, pero que tiene una especie de forma de banda, pero muy estrecha. Los fenómenos que producen ensanchamiento de línea pueden estar ligados a cuatro causas. El primero es el ensanchamiento natural o el efecto de incertidumbre. El segundo es el efecto Doppler, después está el efecto de presión, que se debe a las colisiones entre átomos del mismo tipo o átomos extraños, y el último y el cuarto es el efecto del campo magnético y el campo eléctrico. Ahora vamos a tratar de explicar cuáles son los motivos de cada uno de estos causas de ensanchamiento de líneas. El ensanchamiento natural o el efecto de incertidumbre tiene que ver justamente con la incertidumbre de la medición de la energía del estado excitado, que es muy difícil de medir debido al corto tiempo que tiene ese periodo. Por lo tanto, las medidas no se pueden hacer con una buena precisión, sino que con un delta, y ese delta es el responsable del ensanchamiento natural, que tiene aproximadamente unos 10 a la menos 4 Armstrong de amplitud. En absorción atómica vamos a tener una fuente de atomización, que puede ser el mechero, ¿sí?, a donde se van a generar átomos con determinada energía cinética. Se pueden mover hacia cualquier lado una vez que salen del mechero. También vamos a tener una fuente de radiación que generará una radiación electromagnética que pasará sobre esa fuente de atomización, provocando la absorción de radiación por parte de esos átomos. Ahora, si los átomos se desplazan con movimientos hacia la fuente de excitación, va a pasar que se encontrarán con la radiación electromagnética más frecuentemente que si el desplazamiento de esos átomos fuera en sentido contrario a la dirección de la fuente de emisión. Por lo tanto, tendremos un desplazamiento Doppler que tiene que ver con cuánto cambia la frecuencia con que esos átomos se encuentran con la radiación de acuerdo al sentido en que se van a desplazar. Los átomos que se desplacen en forma paralela a la fuente de radiación van a tener un desplazamiento Doppler de 0, mientras que el delta de la absorción de energía dependerá de los otros átomos que se desplacen en sentido de la fuente de radiación o en sentido contrario. El efecto Doppler, este delta de ensanchamiento, está relacionado con la longitud de onda por la raíz cuadrada de la temperatura sobre la masa del átomo. Por lo tanto, está relacionado en forma directa con la temperatura. A mayor temperatura será mayor el movimiento de los átomos y por lo tanto mayor el desplazamiento Doppler. En general, el desplazamiento Doppler es bastante más ancho que el desplazamiento natural y anda en el orden de más o menos 10 a la menos 3, 10 a la menos 2 Armstrong. El ensanchamiento por presión, o colisional, si quieren también se podría llamar, tiene que ver con colisiones entre las especies atómicas antes de absorber con otras moléculas que pueden ser, por ejemplo, en la llama,
producto de combustión del gas, en una lámpara de cátodo hueco podría ser o con otros átomos que se generaron o con de la misma especie o con moléculas del gas de relleno. La cuestión es que como consecuencia de esas colisiones hay una transferencia de una pequeña cantidad de energía que lo que hace es disminuir el nivel energético del estado basal. Por lo tanto, lo que generamos es un delta de energía, pero en este caso del estado basal. Y eso genera un ensanchamiento por presión. Es directamente proporcional a la cantidad de colisiones. Por lo tanto, si aumento la presión, esas colisiones también van a aumentar y por lo tanto aumentará el ancho de banda de una línea provocado por el ensanchamiento por presión. ¿Sí? En un atomizador se va a formar una nube atómica. Dentro de esa nube atómica tendremos átomos en estado basal y átomos en estado excitado, porque absorban una cantidad de energía extra. Ahora, la fracción de átomos en estado excitado respecto de los átomos en estado fundamental va a depender de la temperatura de ese medio. Y se puede cuantificar a través de la ecuación de Boltzmann, que como se ve, tiene una relación bastante directa con la temperatura. Por lo tanto, se puede ver que a medida que aumenta la temperatura del sistema, mayor es la fracción del número de átomos en estado excitado respecto del número de átomos totales. Tanto en absorción atómica como en emisión atómica es muy importante el control de la temperatura, es decir, que la temperatura se mantenga constante mediante todo el proceso analítico. Como dijimos, la cantidad de átomos en estado excitado depende de la temperatura. Sería deseable en emisión atómica que la cantidad de átomos en estado excitado sea grande, y por lo tanto para eso necesitaríamos trabajar a una temperatura bastante grande. Pero si la temperatura no se mantiene constante, ya la fracción de átomos en estado excitado va a ser variable y por lo tanto la cantidad de especies que puedan llegar a emitir también variará. Y no variará porque cambió la concentración de mi muestra, sino que varió porque varió la temperatura. Entonces, en emisión atómica es muy importante mantener la constancia de temperatura. En absorción atómica, la explicación es distinta y tiene que ver con otras cosas. Si yo aumento la temperatura, aumenta la eficacia del proceso de atomización. Entonces, si la temperatura no es constante, la cantidad de átomos que se forman que pueden llegar a absorber radiación va a variar. Entonces, no tendré una relación lineal entre señal y concentración. Después, a mayor temperatura aumenta el efecto Doppler, el ensanchamiento por efecto Doppler, y además, en el proceso de atomización, también al aumentar la temperatura aumentan la cantidad de átomos que pueden pasar a transformarse en iones. Por lo tanto, es necesario que todos estos fenómenos se mantengan constantes y la única manera de lograrlos, de lograr esa constancia, es mediante el control de la temperatura. Para los métodos de absorción y emisión atómica necesitamos generar una población de átomos en estado gaseoso. Partimos de una muestra que por lo general se encuentra en solución o también puede encontrarse en estado sólido en algunos pocos casos. Y a esa muestra tenemos que transformarla en una población de átomos en estado gaseoso. Para eso necesitamos entregarle energía. Las formas de entregarle energía pueden ser a través de una llama, de una vaporización electrotérmica, que como lo vamos a explicar, se entrega energía eléctrica, ¿sí? Un plasma, que es una forma de energía, ¿sí? Y bueno, también está el arco eléctrico y la chispa. Para que la muestra llegue al atomizador tenemos que colocar anteriormente un sistema de introducción de la muestra que tiene el objetivo de transferir una porción reproducible y representativa de la muestra al atomizador, ¿sí? El método de
introducción de la muestra puede ser a través de una nebulización, que puede ser neumática o ultrasónica, una vaporización electrotérmica que está asociada a la atomización electrotérmica, y hay otros como por ejemplo la generación de hidruros, pero estos son los más comunes. Existen algunas limitaciones respecto de cómo combinar los métodos de introducción con los métodos de atomización. En el caso de la nebulización, tanto neumática como ultrasónica, se puede asociar a la llama, aunque también la generación de hidruros que se puede asociar directamente a la llama. Y esa combinación, nebulización, llama o generación de hidruros llama, se puede después asociar a un método analítico denominado absorción y emisión atómica. En el caso de la vaporización electrotérmica, como atomizador, también se va a asociar, ella misma va a actuar como atomizador y como método de introducción de la muestra. Y se puede utilizar para los métodos de absorción atómica. La nebulización ultrasónica también se usa asociada a la atomización por plasma de argón. Pero todos estos plasmas, como vamos a ver después, están asociados a metodologías de emisión atómica. Y bueno, como se puede ver, estos métodos que se usan mucho menos, como la inserción directa o la ablación por arco o chispa, se asocian a la atomización por arco o chispa eléctrica, ¿sí? Pero como les dije, en la actualidad tienen un uso mucho más limitado. Acá se puede ver un diagrama de un nebulizador neumático. En el nebulizador neumático toma la muestra que se encuentra en solución acuosa y la transforma en una niebla muy fina, que después se va a mezclar con el combustible y el comburente y juntos van a ir hacia el mechero donde se va a producir la llama y la atomización. La muestra se aspira por efecto Venturi. Ese efecto Venturi se produce porque hay un fino capilar donde en el orificio de salida del capilar se va a encontrar con un flujo de gas oxidante bastante importante, y ese flujo de gas oxidante va a provocar una presión negativa en la salida del capilar que será la responsable de la aspiración de la muestra. Esa muestra entra por el capilar a alta velocidad, a la salida ya genera una niebla, pero esa niebla se va a encontrar con una pelotita que se denomina la bola de impacto. La bola de impacto donde ese líquido viene y choca a gran velocidad, haciendo que se generen gotas más chiquitas todavía y que se van a mezclar con, ahí sí, otro flujo extra de combustible que aumenta la presión del medio como para que se desplacen hacia el mechero. Como se puede ver, una gran cantidad de la muestra que entra al sistema después se va a perder y va a ir al drenaje. Por eso se dice que solo el 5% de la muestra va a llegar a la llama. Por eso se dice que el método de nebulización es un proceso muy poco efectivo, pero aún así es muy bueno y es muy utilizado en la absorción atómica. Otro método de introducción de la muestra es la vaporización electrotérmica. Para que se pueda desarrollar la vaporización electrotérmica se necesita un tubo de grafito, o también se habla de horno de grafito a este tipo de sistema, que es un tubo muy chiquitito que tiene más o menos 2 centímetros de largo y un diámetro mucho más chico, debería ser de 1 centímetro como mucho de diámetro, donde en el interior de ese tubo de grafito, a través de un agujerito que hay en la parte superior, se introduce un volumen determinado de muestra. Después, lo que se hace es cerrar el sistema a través de 2 cilindros de contacto que también son de grafito y se aplica en los extremos de esos cilindros de contacto una corriente eléctrica muy elevada, que esa corriente eléctrica se traduce en el tubo de grafito en un aumento muy elevado de temperatura. Y ese aumento grande de temperatura es el responsable de una serie de procesos que terminan en la atomización de mi muestra. Ahora, como se puede ver en las diapositivas de la derecha, la forma de introducción de la muestra es muy compleja
por lo que se necesita que para que tenga la precisión y la exactitud aceptable es necesario que esa introducción no se haga en forma manual, sino a través de un sistema automático. Se introducen cantidades muy chiquititas de la muestra, entre 1 y 100 microlitros, que tienen que ser introducidas por un orificio muy pequeño y colocados específicamente a una distancia determinada de el piso o de la superficie del atomizador. Por lo tanto, es necesario que estas introducciones de la muestra en este sistema se realicen en forma automática para evitar la generación de hidruros. Es un método de introducción de la muestra que solamente sirve para aquellos elementos que forman hidruros volátiles. Uno de los casos es el arsénico, que reacciona con el borhidruro de sodio en medio ácido para formar arsina, que es volátil. Entonces, se separa de la fase líquida donde se formó y se inyecta a su vez una corriente de gas inerte que genera la presión necesaria como para arrastrar el hidruro que se forma por una manguerita que lo conduce hasta una celda de cuarzo que está situada arriba del mechero y por donde pasa también el haz de radiación de la lámpara de cátodo hueco de arsénico. Entonces, el hidruro, como por acción del calor del fuego, o también podría ser una manta calefactora, se va a descomponer, dando átomos de arsénico en estado gaseoso, que forman esa nube ahí dentro de esa celda de cuarzo y pueden absorber la radiación de la lámpara de cátodo hueco. Entonces, en ese caso, se cuantifica por absorción atómica. Para la atomización en llama se usa un mechero con forma de ranura. Entonces, la llama se formará en esa ranura, será una llama alargada, como se va a ver en unas diapos más abajo, en unas fotos. El objetivo de que la llama sea alargada es porque justamente por encima de la llama pasa el haz de radiación donde se va a producir la absorción atómica. De esa manera, la llama se comportaría como el recipiente a donde está contenida la muestra que tiene que absorber la radiación. Entonces, el largo del mechero o de la ranura del mechero, mejor dicho, sería el camino óptico o algo así como el camino óptico. Este tipo de atomización es muy reproducible, es una de las más reproducibles de todos los métodos de atomización utilizados en absorción atómica, pero como dijimos tiene una baja eficacia. En realidad la baja eficacia no es del método de atomización, sino que es del método de introducción de la muestra, porque vimos que en la nebulización solo el 5% de la muestra llega al mechero, pero además como en la llama es muy caliente, lo que está ocurriendo es, a medida que los átomos se forman en llama, no permanecen mucho tiempo en esa llama, sino que tienen una energía cinética bastante elevada como para desplazarse hacia zonas más frías. Entonces, el bajo tiempo de permanencia de los átomos en la llama es un factor que reduce la sensibilidad de la absorción atómica en llama, cosa que no pasa, por ejemplo, en el horno de grafito. Desde que la solución muestra es aspirada, nebulizada, hasta que se produce la absorción atómica, ocurren una serie de fenómenos físicos y químicos en la muestra y en mi analito. El primero de eso es que una vez que la muestra produjo esas gotas, al introducirse en el mechero con el aumento de la temperatura, se van a secar esas gotas, se van a desolvatar, se pierde el agua. Entonces se forma un aerosol sólido o gaseoso que si le seguimos dando más energía en forma de calor, se terminarán formando moléculas gaseosas. Esas moléculas con más energía aún pasarán a átomos, se descomponen a átomos y los átomos, pues, si siguen recibiendo energía y la temperatura de la llama es la suficiente, pasarán a iones. Todas estas especies, moléculas, átomos o iones que se encuentran en estado gaseoso pueden absorber radiación electromagnética. El fenómeno deseable es que los átomos absorban radiación electromagnética para pasar a estados excitados, que es lo que nosotros queremos medir. En el caso que fuera emisión atómica,
mediríamos la emisión, lo que se emite, la radiación electromagnética emitida, para volver al estado fundamental. Pero en absorción atómica solo medimos la disminución de la potencia del haz. Ahora, ¿qué pasa con las moléculas gaseosas y los iones? Las moléculas que absorben radiación después van a emitir. La emisión de radiación molecular se da en la zona del continuo, son bandas de emisión, es una emisión continua y en muchos casos es indeseable porque resulta ser una interferencia en absorción atómica. Si es que esa emisión se da en las cercanías de la longitud de onda de absorción atómica, de manera tal que el ancho de banda del detector incluiría la emisión molecular. Entonces es energía que le llega al detector. Por otro lado, los iones, si es que se formaron, pueden excitarse, pero, a ver, lo importante de los iones es que esa excitación se va a dar a otra longitud de onda distinta de los átomos. ¿Tá? Por lo tanto, el problema de la formación de iones no es que absorban, porque esa absorción, como es también de la misma característica de un átomo, es una línea de absorción, lo más seguro es que no interfiera en la absorción atómica, porque no va a estar dentro de la ventana del monocromador que puede llegar a ser detectada. Pero la interferencia en este caso estaría dada porque los iones que se formaron van en contra de la población de átomos. Es decir, si se ionizó, si se ionizaron muchos, tengo muchos menos átomos en estado de absorber radiación. Y eso generaría una disminución de la señal o de la sensibilidad de la absorción atómica. Cuánto progrese el proceso que vimos en la diapositiva anterior depende de la temperatura de la llama y depende también del elemento que estemos analizando. ¿Sí? Cuánto, en general, si las llamas son frías, entonces nos vamos a quedar con muchas moléculas, ¿sí? Y pocos átomos. Si las llamas son muy calientes, el proceso va a llegar hasta la ionización. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar para cada elemento la temperatura de llama adecuada. ¿Cómo podemos lograr modificarle la temperatura a una llama? De varias maneras. Primero, para una mezcla determinada de combustible y oxidante, podemos cambiar la temperatura de la llama variando las cantidades de cada uno, los flujos de los gases. ¿Sí? Una llama rica en oxidante es una llama caliente, una llama rica en combustible es una llama fría. Pero aún así, el cambio en la temperatura de llama variando el flujo de combustible comburente no es demasiado importante. Si necesitamos llamas más calientes aún, lo que se puede hacer es cambiar la mezcla de gases utilizados para la combustión. Como se puede ver, la llama de acetileno-aire tiene una temperatura de aproximadamente 2100-2400 grados centígrados. Pero si cambiamos el oxidante aire por oxígeno, esa temperatura se incrementaría de los 3050 a los 3150. Comburente nos conviene usar y la que necesitamos para obtener la llama que nos dé la temperatura justa, para que no haya muchas moléculas y que no haya muchos iones. Es decir, que la población predominante sea la de átomos, que son los que pueden llegar a absorber la radiación. Eso dependerá del elemento que vamos a analizar. Los elementos alcalinos y los alcalino-térreos son los que con temperaturas más bajas alcanzan a dar buenos espectros, buenas poblaciones atómicas disponibles para absorber radiación. Aún, como vamos a ver en fotometría de llama, tanto el sodio, el potasio, el calcio, con las temperaturas de una llama de gas natural aire, pueden llegar hasta el grado de absorber radiación extra como para poder excitarse con la absorción con la radiación de la misma llama. Pero otros elementos requieren temperaturas más elevadas, como por ejemplo el hierro, el estaño. Con esas temperaturas de una llama, gas natural, aire, no se llegarían a dar una población atómica suficiente como para que la absorción atómica se pueda dar. Entonces se debe recurrir a llamas más calientes. La llama de aire acetileno es un poquitito más caliente, pero hay otros, como por ejemplo el plomo,
que en una llama aire-acetileno van a dar una población de átomos muy chica. Entonces se requiere pasar a una llama un poco más caliente, como podría ser el caso de una llama de aire óxido nitroso. ¿Mm? Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es qué parte de la llama es mejor, a dónde tengo mayor población de átomos en estado excitado. ¿Son todas iguales las porciones de la llama? En fin, no, la cuestión es así. Hay una zona de la llama que se llama zona de combustión primaria, que es la más cercana a la ranura del mechero, que es la que presenta la luminiscencia azul en la llama de acetileno. Y en esa zona de la llama no se alcanza el equilibrio térmico. Y nosotros dijimos que para la absorción atómica es muy importante la constancia de la temperatura. Y para la emisión también. Pero bueno, entonces esta zona no es óptima y no la vamos a usar para observar el fenómeno de absorción atómica. Mientras que en la región interconal, que sería la región que está entre la zona de combustión primaria y la zona más alejada, la zona de combustión secundaria, en esa región sí es rica en átomos libres, la temperatura es bastante estable y por lo tanto es la que vamos a utilizar. Mientras que a medida que nos vamos alejando, vamos a llegar a la zona de combustión secundaria, que es una zona más fría y por lo tanto es la zona donde es probable que se formen óxidos moleculares. Son esos que absorben en el continuo. Entonces, la cuestión es que vamos a tener que posicionar la llama a una altura tal que el haz de radiación que la atraviese quede situado en la región interconal, para poder tener una zona rica en átomos libres y que ahí sea donde se produzca la absorción atómica. Acá se puede ver cómo varía la temperatura de la llama en las distintas regiones. En la región interconal es a donde se produce más constancia de temperatura, pero igualmente se puede ver que varía, ¿sí?, respecto de la altura del mechero. Ahora, ¿cuál es la temperatura o cuál es la altura de mechero necesaria para el análisis de cada metal? Y bueno, es dependiente del elemento que vamos a analizar. Como se ve en los perfiles de absorbancia de la derecha, existe un equilibrio entre dos procesos. Uno sería el proceso de formación de átomos, ¿sí?, que dependerá, habrá una temperatura óptima, donde ese proceso va a ir aumentando con el tiempo de permanencia en llama, ¿sí?, y con el aumento de la temperatura. Y ese proceso va a estar en equilibrio con el proceso de formación de óxidos estables que se va a dar más afuera, o con la energía cinética de los átomos que va a hacer que esos átomos se alejen del punto de observación. En el caso del magnesio se puede ver el equilibrio entre los dos. Cuando el mechero está muy bajo, cuando el punto de observación está muy cerca de la ranura, se puede ver que la temperatura es baja y entonces en el caso del magnesio empieza a aumentar la población de átomos, que a medida que nos vamos alejando del mechero, aumentando un poco más la altura de la lámpara, vemos que esa población va a incrementarse hasta llegar a un punto que alcanza un máximo, que sería en la zona más caliente de la lámpara. Después, a medida que la temperatura se empieza a enfriar, comienzan a formarse los óxidos estables y de esa manera la absorbancia de las soluciones de magnesio tienden a disminuir. Pero hay otros procesos a donde esos equilibrios no se pueden ver tan bien, como en el caso del cromo. En el caso del cromo, se ve que la formación de óxidos estables se va a estar dando siempre con una cinética bastante rápida, bastante elevada, de manera que siempre que me voy alejando del mechero, voy teniendo una disminución en la caída de la señal del cromo. Mientras que en el caso de la plata, el equilibrio que predomina siempre es el otro, el de formación de átomos. Y a medida que me voy alejando del mechero, se forman cada vez más átomos, por lo tanto la absorbancia es cada vez más importante. Ahora bien, ¿qué es lo que nos tiene que quedar de todo esto? El comportamiento de cada elemento respecto de la posición en la llama es diferente y por lo tanto es necesario optimizar la posición del mechero para cada vez que se va a medir un elemento diferente en absorción atómica.
En la atomización electrotécnica tenemos un tubo de grafito muy chiquito, de unos 2 centímetros de largo y 0,5 centímetros de diámetro, donde se va a introducir la muestra a través de un sistema de introducción automática de la muestra. Como dijimos, en los extremos hay dos cilindros de contacto que también son de grafito y se le hacía pasar por esos cilindros una corriente muy alta, de manera que el tubo se levantaba la temperatura al punto de alcanzar la incandescencia, y ese aumento de temperatura era el responsable de todos los fenómenos que pasan adentro del horno hasta generarse la atomización de la muestra. Y también se puede ver que ese tubo de grafito está situado en un dispositivo tal que por el interior del tubo pasa el haz de radiación monocromática para que esos átomos o esa nube de átomos que se formó dentro del tubo pueda absorber la radiación. Este método es un método de mucha mayor sensibilidad que la atomización en llama. ¿Por qué? Porque toda la muestra se coloca en una única vez, no es como en llama que va absorbiendo por un capilar en forma continua. Acá la muestra ingresa en un solo momento. Es una cantidad finita de muestra la que ingresa al atomizador. Después toda la muestra se calienta junta y toda la muestra se atomiza en un periodo de tiempo muy corto. Los átomos que se forman quedan en esa atmósfera del tubo de grafito formando esa nube atómica, y eso hace que el tiempo de permanencia de los átomos de la nube atómica dentro del punto de absorción sea mucho mayor que en la llama, a donde son libres de irse hacia el exterior. Por lo tanto, eso genera una mejor sensibilidad de este método de atomización. El horno de grafito es un dispositivo bastante complejo, donde se puede ver que el tubo de grafito está situado en el interior y de manera que se proteja el tubo de grafito de la combustión por el aire, porque recuerden que el tubo de grafito es un tubo de carbón. Si a un carbón habitualmente lo podemos usar para hacer asado porque genera brasas incandescentes, el hecho de calentar un tubo de grafito y que genere incandescencia no sería un efecto diferente al de generación de una brasa para hacer un asado. Entonces, en ese caso, si el tubo de grafito cada vez que lo calentamos se destruye, no sería muy útil como método de atomización, porque cada vez que hacemos una atomización deberíamos cambiar de tubo. Entonces, para evitar la destrucción del tubo de grafito, se trabaja con un gas inerte, deprivando el medio de oxígeno, que es lo que hace que combustione el grafito. Por lo tanto, hay dos corrientes de aire. Una corriente de aire interno, a donde se usa como gas inerte, se usa argón por lo general. Ese aire interno va a entrar por los extremos y va a salir por el agujerito donde se introdujo la muestra inicialmente. También hay una corriente de gas externo. Entonces, tanto por fuera como por dentro, no tenemos oxígeno, sino que tenemos un gas inerte. Eso evita la combustión del tubo de grafito. A su vez, como se levanta la temperatura y se levanta a valores bastante importantes, más de 2000 y pico, 3000 grados, entonces también eso está asociado a un sistema de enfriamiento con agua. El agua evidentemente es un tubo, una serie de tubos que enfrían externamente al horno de grafito, no es que el agua penetre al tubo ni nada por el estilo. Los primeros tubos de grafito pasaba que la muestra se colocaba en la superficie del tubo. Por lo tanto, el calentamiento de la muestra era bastante rápido y se daba porque el calor se transmitía por las paredes de grafito hacia la muestra. Pero se vio con el tiempo que colocando una especie de platito adentro del tubo de grafito, que se denomina plataforma de Lobov, debido a este hombre que seguramente fue su inventor, a donde solamente está en contacto con las paredes del tubo de grafito por un extremo que lo sostiene, ocurre que ahora la transmisión del calor a la muestra no se da a través de las paredes de grafito, sino que se da por convección del aire caliente exterior. Esto genera que la reproducibilidad de las determinaciones sea mucho mejor.
Y entonces, hace un tiempo se incorpora a los tubos de grafito una navecilla o como una especie de platito denominado plataforma de low Bob para lograr este efecto. Otra cuestión a tener en cuenta es que a medida que el tubo va sufriendo sucesivos ciclos de calentamiento, en el grafito se observó que había absorción de parte de la muestra que no era atomizada, ya sea los analitos que nosotros queríamos determinar o otros concomitantes que estaban presentes en esa matriz. Y que con los sucesivos calentamientos, eso que se había absorbido en las paredes del grafito podía liberarse y generar algún tipo de interferencias. Esto tiene que ver con la porosidad del tubo de grafito que se ve incrementada con el uso. Entonces, lo que se hizo fue recubrir el interior de los tubos con una capa de carbono pirolítico. El carbono pirolítico sigue siendo grafito, tiene que ver con la forma de que se deposita sobre la superficie, que genera una capa de carbono mucho menos porosa, mucho más compacta y aumenta la resistencia del grafito y disminuye la porosidad, de manera que estas sustancias no pueden absorberse y se elimina la posibilidad de interferentes y de efectos de memoria. En el horno de grafito también hay un proceso que ocurre desde que la muestra es introducida hasta que se produce el fenómeno de absorción atómica. En primer lugar, la muestra se ingresa como una solución, una gotita de solución que se deposita sobre la plataforma del UGO. Cuando la temperatura comienza a aumentar, tenemos una etapa donde se produce un secado. Se deshidrata la muestra, queda la muestra en estado sólido. Si seguimos aumentando la temperatura, puede ocurrir que si hay materia orgánica, esa materia orgánica puede calcinarse, generando humos, dióxido de carbono. Pero si hay materia inorgánica, la materia inorgánica también, después del secado, puede generar algunos tipos de descomposiciones, como pueden ser que tengamos moléculas en el estado gaseoso. ¿Sí? Esas moléculas en el estado gaseoso, por un pasaje, una temperatura más alta, van a ser atomizadas. Una vez que ocurre la atomización, se producirá la absorción atómica y después de la absorción atómica, para evitar que pueda existir algún proceso de memoria, vamos a levantar la temperatura aún más para asegurar una limpieza del horno de grafito. Entonces, en la atomización electrotérmica se trabaja en ciclos. Un ciclo tiene una serie de etapas con incrementos y disminuciones de temperatura. Tenemos que en una primera etapa hay una rampa de temperatura que va aumentando poco a poco para producir el secado. En una segunda etapa aumenta más para producir la calcinación. En una tercera etapa se produce la atomización y en una cuarta etapa aumenta más la temperatura rápidamente para producir la limpieza del tubo, como dijimos. Y después bajamos rápidamente la temperatura por refrigeración para llegar a la temperatura ambiente y poder comenzar rápidamente un nuevo ciclo de atomización. A diferencia de la atomización en un mechero, donde la muestra está ingresando todo el tiempo por el capilar de aspiración mientras se produce la medición, en la atomización electrotérmica, la muestra, el ingreso de la muestra es único, se ingresa una única gotita, es decir, es un ingreso discreto de muestra. Y por lo tanto, la señal tampoco será una señal continua como ocurre en llama, sino que sería una señal discreta. Entonces, esa señal se caracteriza por una serie de equilibrios que están relacionados entre la etapa de formación de átomos, velocidad de formación de átomos, y la velocidad de pérdida de esos átomos que se daría por la salida de los átomos del espacio de observación, el tiempo de que depende del tiempo de permanencia de los átomos en la llama.
Entonces, en un primer momento lo que va a ocurrir es que a medida que comienza a aumentar la temperatura, se alcanza la temperatura de atomización y la población de átomos comenzará a aumentar. Ahí se producirá mayor absorción atómica porque la población de átomos llega a un máximo y a medida que el tiempo pasa, esa población va a ir disminuyendo y por lo tanto la señal de absorción atómica. Y la absorción tendrá esa forma que se puede ver en el gráfico, una forma de un pico. Y por lo tanto, la señal debida a la cantidad de los átomos que absorbieron estaría dada por la sumatoria de todas las absorbancias bajo la curva, es decir, por la integración de la curva. Que como se puede ver en ese caso, un dato adicional, a medida que cambia la temperatura de atomización, también cambiará la altura del máximo de absorción, como así también el tiempo en el que aparezca ese máximo. Fíjense que el pico más deseable es el que se produce a 220 grados para ese elemento, a donde tenemos que el pico es más angosto y más alto. A medida que vamos trabajando con temperaturas más bajas, el pico se va a observar más tardíamente y la amplitud de la señal va a ser mayor. Es decir, tendremos menor pico máximo, menor altura de pico máximo y mayor dispersión de los datos, cosa que no es deseable. Un inconveniente en la absorción atómica por atomización electrotérmica suele ser que la calcinación y la atomización se generen en momentos bastante próximos, de manera tal que el humo, los humos o los vapores formados por la calcinación de la matriz están existiendo en el mismo momento que los átomos en el punto de observación. El problema acá es que esos vapores o humos generados por calcinación pueden producir la desviación de la radiación electromagnética y por lo tanto interferirían en las medidas de absorción atómica. Entonces, es necesario que las dos etapas de calcinación y de atomización sean lo suficientemente diferentes en temperatura como para que no coexistan los efectos de los productos de la calcinación con los átomos en estado gaseoso. Para conseguir esto, se agregaron algunas sales que se denominan modificadores de matriz, que pueden llegar a tener dos efectos. Uno es eh, aumentar la volatilidad de los interferentes, de manera de que esos interferentes se eliminen a temperaturas más bajas y así separar la etapa de calcinación y de la atomización. Y otra, hacer que los elementos que queremos medir se vuelvan elementos menos volátiles, de manera tal que aumentemos la temperatura de atomización y consigamos separar estas dos etapas de manera que se pueda realizar la medición. Acá hay dos ejemplos de lo que hablamos recién. Primero, aumento de la volatilidad de interferentes. El caso del nitrato de amonio es un modificador de matriz que se usa para algunas muestras, como por ejemplo las que tienen mucho contenido de sal, de cloruro de sodio. Un ejemplo podría ser cuando uno quiere analizar agua de mar, donde lo que se puede ver es que el cloruro de sodio tiene un punto de fusión de 1079 grados, grados Kelvin, ¿no? Y un punto de ebullición de 1691 grados. Es decir, es estable a temperaturas muy altas. Entonces, el nitrato de amonio reacciona con el cloruro de sodio a través de una reacción de desplazamiento, generándose como producto de esta reacción nitrato de sodio que se descompone a una temperatura mucho más baja, que sería 653 grados Kelvin, y el cloruro de amonio que sublima a 618 Kelvin y tiene un punto de ebullición de 798. Entonces, de esa manera, como el cloruro de sodio no era lo que yo estaba determinando, sino era un interferente, lo que estamos logrando es, sin tocar la temperatura de atomización, reducimos la temperatura de el proceso de calcinación.
En el otro ejemplo, lo que se hace es aumentar la temperatura de atomización, usando níquel para determinar arsénico y selenio. El arsénico y el selenio son muy volátiles, ¿sí? Entonces, con el agregado de níquel se forman dos compuestos que tienen una temperatura de atomización mucho más elevada que los demás compuestos de arsénico y níquel que atomizarían a temperaturas muy bajas. Vimos generación de hidruros como una forma de introducción de muestra de aquellos compuestos que son muy volátiles y que forman hidruros volátiles. En el caso de atomización, la atomización se da por un mecanismo no demasiado conocido, pero se produce cuando el hidruro está sobre la celda de cuarzo, que ya sea a través de un calentador o de una plancha calefactora, una manta calefactora, aumenta la temperatura. Entonces, en este caso, la atomización en la generación de hidruro se da por descomposición del hidruro volátil. Otro método de atomización sería la atomización por vapor frío, que únicamente sirve para la determinación de mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio metálico es el único metal eh, que a temperatura ambiente tiene una presión de vapor apreciable como para generar un vapor atómico estable. Lo que se hace con las muestras es, se coloca una muestra acuosa, por ejemplo, o una muestra de alimento, lo que se vaya a usar para analizar el contenido de mercurio, en un medio determinado y en presencia de una mezcla oxidante. El mercurio en una muestra puede estar como mercurio orgánico o mercurio inorgánico, de acuerdo a las combinaciones que el mercurio sufrió en el medio donde se encontró. En una primera etapa se lo oxida a mercurio 2+, en presencia de nítrico y sulfúrico. Y en una segunda etapa se agrega cloruro de estaño, que es un reductor, y hace que todo el mercurio pase a mercurio atómico. Como este mercurio atómico puede pasar fácilmente al estado gaseoso, se libera del medio líquido y a través de una corriente de un gas inerte es arrastrado hasta una celda de cuarzo muy similar a la del generador de hidruros y a través de la cual pasa la radiación electromagnética para que se produzca la absorción atómica. Una vez que el mercurio está en la celda, se produce la absorción atómica y ahí termina nuestra experiencia. Pero en este caso no se requiere ni una llama ni un calentador porque el mercurio ya llega a la celda en forma atómica. Se cumpla la ley de Beer, es decir, exista una relación lineal entre la absorbancia y la concentración, es necesario que el perfil de la línea de emisión de la fuente sea más angosto que el perfil de absorción del analito en la llama o en el horno. Es por eso que esta técnica necesita el uso de lámparas de cátodo hueco o lámparas de descarga sin electrodos, que son fuentes de líneas que emiten a la misma longitud de onda que absorbe el analito. ¿Cómo se consigue que el perfil de la línea de emisión de la fuente sea menor que el perfil de la línea de absorción del analito? Y manejando los fenómenos de ensanchamiento de banda a través de la construcción de estas fuentes. Estas fuentes trabajan a baja presión, por lo tanto, el efecto de ensanchamiento por presión va a ser más bajo en la fuente que en la llama, que trabaja como mínimo a la presión atmosférica. Además, las fuentes tienen mucha menor temperatura que la llama. Es así que el efecto Doppler de la fuente va a ser menor que el efecto Doppler en la llama. Y de esa manera se consigue esta diferencia en los perfiles de absorción y de emisión.
Una lámpara de cátodo hueco está formada por un ánodo que puede ser de wolframio o de tungsteno y un cátodo con una forma de copa cilíndrica y que por dentro es hueco, que está construido por el elemento cuya radiación se quiere emitir, que es el mismo que vamos a determinar después. Aparte tiene un tubo de vidrio por fuera que encierra todo el sistema con una ventana de cuarzo. La ventana tiene que ser de cuarzo porque en la mayoría de los casos la radiación que se genera está en el rango del ultravioleta cercano. Entonces es necesario, para que no absorba parte de la radiación, que el material de la ventana al menos sea de cuarzo. El interior de la lámpara de cátodo hueco está a una presión más baja que la presión atmosférica, para que el efecto Doppler de la lámpara sea menor que el efecto Doppler en la llama, como dijimos en una de las diapos anteriores. Esto se consigue haciendo vacío en el interior de la lámpara y posteriormente insertando el gas inerte, que puede ser neón o argón, a una presión que es inferior a la presión atmosférica. Bien, para que la lámpara funcione y emita la radiación, se aplica un potencial entre los electrodos que esa energía genera la ionización del gas inerte y aparte lo acelera dándole una energía cinética tal que hace que esos iones se dirijan hacia el cátodo hueco del metal. Entonces, al chocar contra el cátodo hueco, van a hacer que se desprendan átomos del elemento emisor. Y por un nuevo choque con otra molécula del gas ionizado, se carga energéticamente, pasando a un estado electrónico excitado y posteriormente emitirá radiación, que es la radiación de la lámpara de cátodo hueco, de la longitud de onda a la cual se absorbió la energía. Un poco más detallado lo que acabo de explicar en la diapositiva anterior. En una primera etapa, como consecuencia de la aplicación de la corriente eléctrica, el gas inerte se ioniza y se acelera para ir a chocar contra la lámpara, contra el cátodo hueco. En el cátodo hueco desprende átomos metálicos que por un nuevo choque con otra molécula del gas inerte ionizada provoca la excitación del metal. Después, el metal excitado vuelve al estado fundamental y se deposita otra vez en el cátodo mediante la emisión de radiación que se puede ver como generación de luz. ¿Qué potencial debe aplicarse a una lámpara de cátodo hueco para conseguir el perfil de emisión necesario? Si nosotros aplicamos potenciales elevadas, la intensidad de la radiación generada va a ser mayor. Entonces podríamos pensar que en ese caso la sensibilidad de la determinación va a ser más grande. Pero el hecho de aplicar potencial más grande aumenta el ensanchamiento Doppler y también aumenta la población de átomos gaseosos no excitados, generando un fenómeno que se denomina autoabsorción. Nosotros necesitamos, como dijimos unas diapositivas atrás, que el perfil de la línea de emisión de la lámpara de cátodo hueco sea más angosto que el perfil de la línea de absorción del analito en llama. Si aumentamos la intensidad de la lámpara, va a llegar un momento que el perfil de la línea se va a ensanchar debido al efecto Doppler. Los perfiles de la línea se van a hacer comparables. Aparte, se va a producir un fenómeno que se denomina autoabsorción, que consiste en lo siguiente. Cuando hay muchos elementos metálicos en estado gaseoso, que es lo que pasaría con esta alta intensidad de corriente aplicada en la lámpara, al tener muchos átomos del metal en estado gaseoso, el átomo que emite la radiación va a hacer que, bueno, la radiación va a intentar salir de la lámpara como debiera,
pero es muy probable o es más alta la probabilidad de que ese fotón en su camino se encuentre con un átomo en estado gaseoso no excitado. Y si el fotón choca con ese átomo, puede excitar a esa molécula, a ese átomo, perdón. ¿Cuál es el resultado? Se excitaron 12 átomos, pero solo uno de esos emitió radiación que formó parte de la potencia del haz. Este fenómeno se denomina autoabsorción, ¿sí? Y es bastante común y lo vamos a volver a ver. Creo que también lo explicamos en fluorescencia. Las lámparas de descarga sin electrodos son otra variante de fuente de radiación monocromática y que son bastante útiles en absorción atómica. El modo de funcionamiento es bastante distinto, aunque tiene algunas cosas en comunes, donde la lámpara consiste en un tubo de cuarzo cerrado herméticamente que en el interior tiene el gas inerte, que puede ser el argón, también a baja presión, y también tiene una cantidad pequeña del metal o de una sal del metal cuyo espectro se quiere emitir. La excitación acá ahora va a estar dada mediante una bobina de radiofrecuencias o una fuente de radiación de microondas, cualquiera de las dos. Más en el dibujito se ve que está la bobina de radiofrecuencias, que va a ser la que provoca la ionización y aceleración del gas inerte, y después el mecanismo sigue siendo el mismo, los choques con el metal que lo desprenden, y bueno, y después el metal emite radiación. Estas lámparas tienen la ventaja de que la potencia de radiación es mucho más alta que las lámparas de cátodo hueco, pero solo hay un número limitado de elementos a partir de los que se hicieron estas lámparas, porque solo se hicieron en aquellos elementos que son volátiles. Entonces las lámparas de cátodo hueco tienen una vida media muy corta. Tienen otra ventaja, que el ancho de banda de emisión es menor, ¿sí? Es más angosto. Y bueno, y duran más que las demás, pero necesitan precalentarse durante 10-15 minutos antes de usarlas para conseguir estabilidad en la potencia de la radiación. Este dibujo estaba en unas diapositivas más arriba, donde se explicaba que para que se cumpla la ley de Lambert-Beer en absorción atómica era necesario que el perfil de la línea de emisión de la lámpara de cátodo hueco sea más angosto que el perfil de la línea de absorción del analito en llama. Eso está graficado acá, pero aparte podemos sacar un poco más de información. Si se fijan, la lámpara de cátodo hueco va a emitir una radiación con una potencia igual a P sub 0 para la longitud de onda que nosotros queremos medir. Pero no es la única radiación que emite, también emite radiación a otras longitudes de onda en potencias distintas, que por lo general son menores a la longitud de onda de emisión principal. Y todas esas emisiones están relacionadas con el espectro de emisión de ese átomo en particular, las distintas líneas de emisión relacionadas con el átomo. Nosotros seleccionamos una longitud de onda y va a ser la longitud de onda la que absorbe el analito. Como vemos, en la llama va a haber una línea de emisión un poco más ancha que una línea de absorción un poco más ancha que la línea de emisión de la fuente. El monocromador, que es lo que viene después, va a seleccionar una parte de esa radiación, eliminando todos los demás picos de emisión de la fuente, y solo tomará, en el caso de la absorción atómica, la potencia del haz que le llega al monocromador, que es aquella que se ve reducida como consecuencia del fenómeno de absorción atómica. Posteriormente sigue lo que ya vimos, que la señal va a un detector, en el detector va a un amplificador, y ese amplificador mostrará una absorbancia. En la parte de más abajo se ve que si vemos absorción atómica en llama, entonces la muestra le está llegando constantemente a
está llegando constantemente a la llama y mientras haya aspiración de la muestra vamos a tener señal. Mientras esta muestra no se aspire, la señal vuelve a cero o a la señal del blanco, que sería la del solvente. Y así podemos ver cómo es eh, el ciclo de medición en un espectrómetro de absorción atómica en llama. Pero acá hay algo que nosotros necesitaríamos agregar. Si la absorción se ve en llama, nosotros sabemos que la llama también produce emisión de la radiación. Y esa emisión de la radiación se va a dar en el continuo. Lo vimos en la primera clase cuando hablamos de los tipos de espectros. Una forma de emisión en el continuo es la de la llama, que es la que tiene que ver con, se acerca a la forma de radiación de un cuerpo negro, que sería la que emiten los cuerpos cuando son calentados hasta la incandescencia. La llama es incandescente, así que emite radiación en el espectro visible y en forma continua. Por eso es necesario que de alguna manera nosotros eliminemos esa interferencia de la llama. La ventana del monocromador, el ancho de banda del monocromador, es la primera barrera para eliminar parte de la emisión atómica, la emisión en continuo de la llama. Pero no es la única barrera, porque en la ventana esa del monocromador también va a haber emisión de la llama en el continuo. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Parte de la emisión en llama decíamos que es eliminada a través del monocromador, pero esa parte que ingresa al monocromador debe ser diferenciada de alguna manera de la emisión proveniente de la fuente. Entonces, en los equipos se incorpora un mecanismo para diferenciar entre esas dos radiaciones. Y lo que se hace es modular la señal de la lámpara de cátodo hueco. Una forma de modularla sería a través del uso de corriente alterna, que haría que se generen ciclos de encendido y apagado, microciclos podría decirlo, porque eso es una cosa que es muy rápida, no apreciable por el ojo humano, y de manera tal que cuando al detector le llega radiación continua, esta la descarta porque es la que no, es la que proviene de la emisión en llama. Y la radiación pulsada es la que va a tener en cuenta. Otra forma es a través de un disco que gira con espacios de oscuridad y espacios transparentes que permiten el paso de la luz. Y también estaríamos consiguiendo el mismo efecto de modulación de la llama, pero no de manera electrónica, sino en forma mecánica. Acá hay un diseño de un espectrofotómetro como debiera ser. Vamos a usar, es un espectrofotómetro de absorción atómica, aunque entre absorción y emisión atómica las diferencias son muy pequeñas. En emisión atómica simplemente no necesitamos una fuente de radiación. Ahora bien, en una absorción atómica, el orden de los componentes es distinto de la absorción molecular ultravioleta visible. Primero tenemos una lámpara, que es una lámpara de cátodo hueco, que puede estar alimentada con una corriente alterna para que sea modulada. Después en ese momento sigue la llama, en ese equipo falta el sistema de introducción de la muestra, que puede ser un nebulizador, por ejemplo, y después viene el monocromador. Hay que prestar especial atención en la posición del monocromador, porque en la absorción molecular ultravioleta visible, el monocromador tiene una función distinta de la que tiene acá. En ultravioleta visible tenemos una fuente policromática y el monocromador selecciona la radiación antes de llegar a la muestra. En este caso, tenemos una lámpara monocromática, entonces no es necesario seleccionar la radiación antes de llegar a la muestra, pero contrariamente, sí es necesario seleccionarla después, porque de esa manera con un monocromador podemos eliminar las demás líneas del espectro de la lámpara de cátodo hueco y eliminar parte de la radiación en el continuo de la llama. Y también se pueden eliminar, en el caso de existir, bandas de emisión molecular generada por moléculas que se obtuvieron en la llama. Acá hay un diseño de doble asa donde
la radiación emitida por la lámpara de cátodo hueco va alternadamente o a la llama o a un o esquiva la llama para ir directamente al monocromador. La utilidad en absorción atómica no es tan grande como en ultravioleta visible, porque si bien puede compensar las diferencias las diferencias de la potencia no constante de la lámpara, al no ser afectada por la llama, bueno, esto es un poco de menor utilidad. Tanto en la llama como en los hornos dijimos que puede haber especies moleculares y esas especies moleculares pueden absorber radiación o emitir radiación. La emisión de radiación, y bueno, no sería lo mismo que la emisión de radiación de la llama, que sería una emisión, una banda de emisión, pero tendría una forma continua y por lo tanto la estaríamos eliminando a través de la fuente, la pulsación de la fuente. Pero el problema estaría en la absorción de radiación, si es que esa banda de absorción coincide en algún momento con la longitud de onda de la determinación del elemento que queremos medir. Es así que disminuiría la potencia de esa radiación y eso sí terminaría siendo una interferencia en la determinación. En el caso del dibujito tenemos que la línea punteada sería la línea de donde se produce la absorción del bario, que es el elemento que queremos determinar. Mientras que en las líneas continuas tenemos el espectro de absorción de una especie de hidróxido de calcio, que la longitud de onda de ese pico de absorción del hidróxido de calcio coincide con la longitud de onda de absorción del bario. Por lo tanto, en ese caso va a disminuir la potencia de la fuente y esa especie de hidróxido de calcio va a interferir en esa determinación. ¿Mm? Eh, ¿Cómo se puede llegar a solucionar esto? Primero, cambiar la longitud de onda de trabajo, ver si el bario tiene otra línea a donde el hidróxido de calcio no estuviera absorbiendo. Aplicar un método de corrección de la señal de fondo, que hasta ahora no los vimos, lo vamos a ver después. Cambiar las condiciones de atomización. Recuerden que nosotros dijimos que estas especies moleculares se forman en las llamas frías. Si trabajo en una llama más caliente o cambio el punto de observación, cambio la altura del mechero respecto de la llama, entonces por ahí se puede conseguir evitar esta presencia de moléculas de hidróxido de calcio. O hacer un blanco para espectros continuos. Esto es más difícil porque si el calcio o el hidróxido de este calcio que forma el hidróxido de calcio en la llama está presente en la matriz de la muestra, entonces deberíamos necesitar conseguir una muestra que no tenga el analito que queremos determinar, pero sí tenga este calcio de la matriz. Sería un poco engorroso. Pero bueno, tal vez se puede llegar a conseguir en el caso de lo que estamos determinando sea un contaminante, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas interferencias que pueden ocurrir en absorción atómica. La más fácil de explicar es una interferencia espectral, que haya otro elemento que tenga una línea de absorción muy cercana a la línea de absorción del elemento que nosotros queremos determinar. Eso es raro, porque las líneas de absorción son angostas, son bastante angostas. Entonces tienen que estar muy próximas, sobre todo porque la línea de emisión de la lámpara va a ser más angosta que la de absorción del elemento. Y entonces la separación de esa línea tiene que ser menores de 0,01 nanómetros. Un ejemplo se ve ahí. Es la determinación del aluminio que se da a 308,215 nanómetros y el vanadio podría llegar a interferir esa determinación porque estaría absorbiendo a 308,21 o 21 nanómetros. Entonces, en ese caso se da una superposición de líneas atómicas, pero es una interferencia bastante rara. Y la verdad es que como las líneas son bastante limitadas, entonces ya está bastante caracterizado las posibles interferencias que pueden existir. ¿Cómo se evita?
y trabajando a otra línea de absorción del aluminio, aunque seguramente la sensibilidad de la determinación va a ser un poco más baja. Otro tipo de interferencias espectrales que pueden existir son la interferencia por bandas anchas de absorción, que serían los que están dados por las moléculas y que se podrían dar estos tipos de moléculas como productos de la combustión en la llama o en los hornos. Son más comunes en los hornos que en la llama. A su vez, también podría darse porque una combustión incompleta en el horno genere, o en la llama, genere partículas de humo o de, sí, partículas sólidas, y como siempre las partículas sólidas tienen la propiedad de dispersar la radiación y por lo tanto afectar la potencia del haz. Entonces, son dos tipos posibles de interferencias. Si esos productos de la combustión provienen de la mezcla de combustible oxidante, y bueno, se puede corregir mediante un blanco, pero si dependen de la matriz de la muestra, son un poco más complicados porque afectarían a la potencia del haz, pero no afectarían a la potencia del haz o a la lectura del blanco. Entonces, en esos casos, se va a recurrir siempre a la utilización de un método de corrección de fondo. El esquema es el mismo de hace dos diapositivas atrás, porque justamente esto es el ejemplo de una interferencia espectral debido a una banda ancha. Y siempre, sí o sí, requiere un método de corrección de fondo. Se producen estas interferencias por productos de combustión de los componentes de la matriz que generan esta dispersión de la radiación. Es más fácil evitarlas cuando se dan en llama, porque una combustión incompleta en la llama puede tener que ver con la temperatura de la llama. Entonces, si yo cambio las condiciones de operación, es posible que pueda evitar esa interferencia. Pero en los hornos, esto podría llegar a pasar si la temperatura de atomización y la temperatura de calcinación son bastante parecidas. A veces, utilizando un modificador de matriz, no se llegan a diferenciar lo suficientemente y estas nubes que se forman en el horno y que quedan ahí, al igual que los átomos permanecen más tiempo en el punto de observación en el horno de grafito, también pasaría que estos humos que se forman y que pueden dispersar la radiación van a permanecer más tiempo en el horno que en la llama. En la llama los humos se producen, interfieren y se van, pero en el horno el tiempo de permanencia es más grande. Entonces, siempre es necesario en el horno utilizar algún método de corrección de fondo. Lo vamos a hacer preventivamente. Sin el método de corrección de fondo, el horno de grafito no funciona. En cambio, la llama es raro que lo pueda utilizar, que lo necesite utilizar. Si yo cambio las condiciones instrumentales, puedo eliminar ese tipo de interferencia. Un tipo de interferencia química estaría dada por la formación de compuestos poco volátiles. Estos compuestos se forman por la combustión en la llama o por la temperatura del horno. Son moléculas que son tan estables o refractarios, se les dice, que no llegan a descomponerse durante el proceso de atomización. Entonces,
es un ejemplo de este tipo de interferencias en la determinación de calcio, la presencia de fosfatos. Los fosfatos con el calcio forman un compuesto que es bastante refractable, es muy estable y no se va a descomponer en la llama. Una manera de eliminar el efecto es usando o agentes liberadores o agentes protectores. Los agentes liberadores son otros componentes que reaccionarían como en el interferente, como es el caso del estroncio o el lantano, que reaccionarían con el fosfato y de esa manera liberan al calcio para que pueda ser determinado comúnmente. Otro sería el caso de uso de agentes protectores. Los agentes protectores, como por ejemplo el EPTA, se unen con el calcio, que es lo que quiero determinar, formando un complejo. Ese complejo es bastante estable, pero que en llama sí se va a descomponer liberando al calcio. Cualquiera de las dos estrategias puede servir para minimizar la interferencia del fosfato, o hay algunos otros como sulfato, ¿sí? Que también pueden dar este efecto. Las interferencias químicas pueden ser las que se dan como consecuencia de algunos equilibrios de disociación, donde se forman óxidos o hidróxidos en las llamas o en los hornos, son compuestos bastante estables y pueden tener bandas de absorción que afectan la absorción atómica. Como dijimos, en la llama se pueden evitar si se trabaja en zonas de observación con mayor temperatura para que no se formen este tipo de especies. Y en el horno también se pueden evitar sí, se pueden evitar si modificamos las condiciones de atomización y principalmente las condiciones de calcinación. Otro tipo de interferente químico son los equilibrios de ionización. Hay algunos elementos que tienen muy bajo potencial de ionización, como los elementos alcalinos y los alcalino-térreos. Entonces son los más propensos a sufrir este tipo de interferencia. Como dijimos, la ionización, los iones no interfieren en sí, pero disminuyen la población de átomos con posibilidades de absorber radiación. Entonces disminuirían la sensibilidad de la determinación. Una manera de salvar esta interferente es colocando un exceso, un buffer de electrones, podría decirse. Porque si ustedes se fijan en el equilibrio planteado a la derecha, tenemos que el metal en estado atómico se va a disociar generando el ion más electrones. Si nosotros agregamos a ese medio un metal con un potencial de ionización más bajo que el que queremos determinar, entonces, y en una concentración bastante elevada, vamos a hacer que este equilibrio se dé para ese metal, no para que estamos determinando, sino para que el que agregamos, se genere una cantidad de electrones muy grande, y esa cantidad de electrones va a hacer que el equilibrio de disociación del elemento a determinar se desplace en sentido contrario, y de esa manera la estaríamos evitando. Un ejemplo sería en la determinación de sodio y de potasio se puede agregar cesio. El cesio actúa como este elemento que se ioniza muy fácilmente, genera muchos electrones y esos electrones evitan la ionización del sodio y del potasio que siempre se encuentran a una menor concentración que el elemento que pongo para eliminar la interferencia. Como dijimos, estas ionizaciones se dan a temperaturas más altas. Otra forma sería trabajar a una temperatura un poco más baja. De hecho, si ustedes se fijan, cuando trabajamos en emisión atómica en el laboratorio, no agregamos un supresor de ionización. Y eso tiene que ver porque la llama utilizada en el fotómetro de llama tiene una temperatura mucho más baja que la llama de aire acetileno. Entonces, en ese caso, no deberíamos agregar el supresor de ionización. De arriba podemos ver cómo varía la fracción ionizada de los elementos con bajo potencial de ionización en función de la presión atmosférica y de la temperatura. En la parte de abajo, en cambio, lo que podemos ver es cómo actúa un supresor de ionización. En este ejemplo, nuestro numerito sería el estroncio. Estaríamos determinando la absorbancia del estroncio en presencia de un supresor de ionización que sería el potasio. Entonces,
Serían como curvas de calibración de estroncio, porque sería la absorbancia de soluciones de estroncio de concentraciones crecientes. Y cada representación gráfica, la diferencia que presenta es que tiene mayor cantidad agregada de potasio. Lo que se puede ver es que a medida que aumenta la cantidad de potasio, la señal se va a ir incrementando muchísimo. Y esto tiene que ver con la inhibición de, el efecto de la ionización. Lo que se puede ver es que mayores concentraciones de potasio, mejores resultados dan respecto de suprimir la ionización del estroncio.